Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Y hoy nos corresponde la sesión número 3 de nuestro curso. Recuerden que hasta el momento pues debemos tener las actividades de la unidad 1 y 2 eh, para pues por supuesto realizar la unidad número 3 de aquí a la siguiente sesión. Nuestra siguiente sesión pues es el lunes. La siguiente, que sería la quinta, es el día miércoles, y el viernes dentro de 8 días pues ya se termina el curso. Para esa fecha pues la idea es que ya tengamos todas las actividades listas, haber presentado las evaluaciones, pues ya saben que esa es como la parte de la nota dentro del curso, y con eso pues ya estamos tranquilos para el día de la finalización, que es el día viernes, bueno, durante todo el día. Entonces, de ahí para adelante, pues ya el curso ya se ha acabado. ¿Listos? Entonces, no se les olvide programarse. Nos quedan 8 días de curso, entonces, para que se adelanten si es necesario. Bueno, entramos entrando a la unidad número 3. La unidad número 3 tiene como título Fórmulas, funciones y validación de datos. Entonces, vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con fórmulas. Habíamos visto muy por encima una fórmula en el formato anterior, pero pues como les decía, no era la unidad específica de fórmulas y funciones. Pero pues esta unidad sí ya nos corresponde hacer este tipo de cosas. En la ambientación recuerden que está la guía de aprendizaje de esta unidad, donde están los temas que se ven. La fundamentación, que son los documentos de apoyo. Recuerden que esa documentación pues tiene eh, bastante uso, porque también de ahí van a sacar muchas de las preguntas que tienen las evaluaciones. Entonces, no se les olvide consultar lo que nos cuentan los archivos de fórmulas o los archivos de funciones. ¿Sí? De pronto aquí hacemos ya la operación práctica, pero no se les olvide que pues la evaluación es más teórica, y en estos documentos pues está la parte teórica del ejercicio. Entonces, para que no se les vaya a olvidar esa partecita y estudiarla juiciosos. Bien, nosotros hacemos el tallercito que está más abajo, el taller que está en la parte de apropiación. Ese taller sería el número 3. Y recuerden que después de eso, pues se hace la evaluación de cierre de la unidad número 3. Entonces voy a descargar aquí el taller que corresponde, que sería el taller número 3. Ustedes tienen una nube para descargar ese taller. Yo tengo otra opción, pero pues ya saben que a ustedes les aparece una nube para descargar el taller. Y esa descarga pues los va a llevar a un archivo de Excel, que es el que yo tengo aquí en este momento en pantalla. Aquí recuerden que todos los talleres tienen una instrucción, tienen una primera hoja que me muestra cuáles son las instrucciones del archivo, y me va contando qué es lo que hay que hacer con estos archivos. Entonces, para que lo tengan presente, esta partecita pues me sirve para eh, fijarme pues qué es lo que hay que hacer. Me dice que hay unas comisiones o una hoja que se llama comisiones, donde pues podemos hacer una serie de operaciones, y hay una hoja de pago que también podemos hacer algunas otras operaciones. Para ambos casos pues tenemos dos videos de apoyo donde hacen esas operaciones también. Sin embargo, pues aquí pues como hacemos el ejercicio, también les vamos contando varias cositas sobre estas fórmulas y funciones. Bueno, voy a ir a la hoja de comisiones para que se den cuenta que es una tabla ya de información. La información ya está hecha, ya está construida. No hay necesidad de hacer una hoja nueva. Ustedes pueden trabajar sobre el taller que descarguen, y lo que hacen es solucionarlo ahí mismo, ¿sí? En este caso, en los espacios que están vacíos. Todos estos espacios de color azul y unos que están aquí por el lateral, pues la idea es que les sirva de prácticas en las operaciones, y que les sirva de práctica en todo eso que estamos haciendo. Bien, entonces no se les vaya a olvidar que eso es una partecita pues bastante importante. Bien, la otra hoja es la hoja de pago. La hoja de pago sí es
bueno, digamos que pequeña. En este caso tiene 4 espacios también para llenar. Y estos 4 espacios para llenar, pues también me sirven para hacer algunas de las operaciones o los procedimientos que estamos realizando. Bueno, yo voy a abrir una hojita por aquí nueva. Y vamos a trabajar entonces con algunas fórmulas y algunas funciones que nos sirven para esta unidad. Bien, para realizar cualquier trabajo, en este caso operaciones o funciones, Excel tiene una manera pues especial de indicar que viene una operación. Para eso se utiliza el símbolo igual, ¿sí? Comúnmente. También se puede utilizar el símbolo más, pero el símbolo igual pues es el más común, el que más, la gente más utiliza, entonces el que uno más se acostumbra. No significa que no esté el símbolo más y que haga lo mismo. El símbolo más o el símbolo igual al principio me indican que viene una operación. Entonces, si yo lo coloco de primeras, el igual o el más, me va a indicar, mire, aquí viene una operación. ¿No? Y en este momento, pues yo le puedo decir, bueno, hágame una operación y coja 2 números y súmelos. Por ejemplo, ese 5 más 7. Excel con ese igual, pues ya entiende que tiene que hacer la operación. Entonces, si yo presiono Enter, pues él hace la operación y suma esos 2 números. Suma 5 más 7. ¿Cómo sé que sumó 5 más 7? Recuerden que aquí una de las partes importantes, aunque aquí me está mostrando el resultado en la celda, en la barra de fórmulas me está mostrando la fórmula que me llevó a ese resultado. Entonces, por eso les decía que esta parte de la barra de fórmulas es muy importante porque me muestra la fórmula que está operando en esa celda. ¿Sí? Así en la celda me aparezca el resultado, en la barra de fórmulas me está mostrando de dónde salió ese resultado. Y por eso es que ahí uno la puede también editar, ¿sí? O puede cambiar la operación. Esa es una de las cosas pues que es bastante importante tener en cuenta de la barra de fórmulas, ¿sí? Que me muestra esa operación. Ahí me está mostrando igual 5 más 7, ¿sí? Aunque abajo pues me está mostrando el resultado que es 12. Entonces, esas operacioncitas ténganlas en cuenta que la barra de fórmulas pues termina siendo muy importante. Si yo no coloco el igual y coloco 5 más 7, pues él lo toma como si fuera texto. Él no entiende que es una operación que debe realizar y esa operación como no la entiende, pues la deja escrita, ¿sí? Ahí deja escrito 5 más 7, como si fuera texto. Él no sabe que él tiene que operar esa parte o que nos tiene que ayudar en este caso a hacer esa operación. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante el símbolo inicial. No se le puede colocar algo adicional al símbolo. A veces pasa que de pronto por irnos a digitar mal, alcanzamos a digitar un espacio, ¿sí? Y ese espacio como no se ve, entonces sigue el igual y de ahí para adelante no funciona. Entonces, por ese simple espacio, pues ya la fórmula no funciona, ¿sí? Lo que esté antes del igual, eso es lo que nos va a hacer que la fórmula pues no funcione, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí le voy a colocar un espacio igual 5 más 7 y miren que ahí quedó indicado, ¿sí? Solo por el espacio ya dejó de ser una función o dejó de ser una fórmula que debe ejecutar Excel, ¿sí? Entonces él ya no la entendió. Entonces, por ese espacio ya pues no la entiende. Bueno, si le quitamos el espacio, pues ahora sí le entiende la fórmula y él sabe que tiene que operarla y la opera. Para hacer operaciones, entonces, básicamente tenemos, por supuesto, que colocar el igual. ¿Sí? No importa si es una operación matemática o de otro tipo, para que Excel entienda que tiene que operar, ¿sí? Que tiene que realizar la operación. Entonces, tenemos que colocarle el símbolo igual o el más. ¿Listo? No se les olvide el igual o el más. Lo que pasa es, como les decía, que el igual es el que más utilizamos, ¿sí? El más sí, pues no lo utilizamos mucho. Bueno, y ahora sí, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, yo tengo un dato en la columna, en la celda D, ¿sí? Ahí donde coloqué amarillito. Y tengo otro dato en la E, ahí donde coloqué verde. Vamos a escribirlos, por ejemplo, 4 y 8. ¿Listo? Listo.
Entonces ahí tenemos esos dos datos. Y yo quisiera hacer algo con ellos. Por ejemplo, quisiera hacer una suma. Entonces voy a colocar el resultado al frente. ¿Cómo lo hago? Coloco el igual porque sé que es una operación y ahí es donde quiero el resultado. Selecciono la celda amarilla, le coloco el símbolo de más y selecciono la celda verde. Entonces, ahí con esa selección yo le estoy diciendo, bueno, súmeme lo que está en la celda amarilla más lo que está en la celda verde. ¿Listo? Independientemente qué número sea, pero él está sumando. Bien. Presiono Enter y mire que me muestra la suma. Lo mismo puedo hacer con la resta. Igual, selecciono la amarilla, le coloco el símbolo de menos y coloco la celda verde. Entonces, ahí ya le estoy diciendo que le reste. Y en este caso, pues le está restando a 4, le está quitando 8. ¿Listo? Por eso el número da negativo. Bueno, esos son dos, la suma y la resta. La multiplicación, que también la conocemos como el producto, ¿sí? El producto lo podemos hacer de la siguiente forma. Colocamos el igual para iniciar la operación o para indicarle a Excel que viene la operación. Seleccionamos la celda amarilla y para hacer producto utilizamos el símbolo asterisco. ¿Listo? Ese símbolo asterisco está en la misma, se utilizaron la tecla más que está al lado del Enter, pues ahí también está el asterisco. El asterisco entonces me va a reemplazar, digamos, la opción de producto. ¿Sí? Esa es como la forma de multiplicar aquí en Excel. Le decimos que seleccione la celda verde y ahí nos hace una multiplicación. ¿Sí? 8 por 4 ahí da 32. Y ahora la división. ¿Listo? La división también se empieza con un igual. Selecciono la parte amarilla. ¿Sí? Coloco una barra diagonal que está en la tecla número 7. ¿Sí? Esa barra diagonal es la que tengo ahí también colocada y la dijo que la divido, que divida el número por esa celda verde o por lo que contiene la celda verde. Entonces, en este caso, miren que me muestra 0.5. ¿Bien? Esos son operadores. Y en este caso, operadores para suma, pues el más, para resta el menos, para producto es el asterisco y para la división es la barrita diagonal. ¿Sí? Entonces, esa barrita diagonal que está en el número 7 es la que utilizamos para hacer divisiones. Operadores matemáticos, se conocen esos operadores que nos permiten hacer esas operaciones pues bastante sencillas. Hay más operadores que nosotros conocemos y esos operadores pues me permiten hacer otras operaciones. Vamos a colocarla por aquí al ladito. Y por ejemplo, esas operaciones en general son todas de comparación. ¿Sí? Y esas operaciones de comparación pueden ser, por ejemplo, que yo quiera comparar la celda amarilla con la celda verde. ¿Sí? De alguna forma. Por ejemplo, voy a colocar el igual, voy a seleccionar la celda amarilla, le voy a decir o le voy a preguntar que si es igual a lo que contiene o el contenido de la celda D3 es igual al contenido de la celda E3. ¿Sí? Entonces le estoy preguntando a esa que si son iguales. ¿Sí? No es el primer igual acuérdense que es para la operación. La operación realmente es la pregunta que está después. ¿Sí? Estoy diciéndole, oiga, ¿será que lo que la celda de 3, lo que está en la celda de 3 es igual a lo que está en la celda de 3? Sí, esa sería como mi pregunta, mi comparación. Y él me responde en función de esta palabrita que es falso. ¿Listo? Entonces va a responderme si la prueba es verdadera o si la prueba es falsa. En este caso, pues yo pregunté si las dos eran iguales. Voy a hacer lo contrario. Voy a preguntar si la celda amarilla es diferente a la celda verde. ¿Cómo se hace? Se coloca el símbolo menor que y después se le pega el mayor que. Y parece un rombo. ¿Sí? Parece que tuviéramos un rombo ahí. Pero lo hacemos con el símbolo mayor que y el menor que. Bueno, primero el menor que y después el mayor que. Y le preguntamos pues si es diferente a la celda verde.
Esa es la pregunta que le estamos haciendo. Lo que está contenido en la celda amarilla es diferente a lo que está contenido en la celda verde. Y él me va a decir que verdadero. ¿Sí? Entonces, los dos son diferentes. Esa es una comparación también que podemos hacer. Podemos preguntar entre dos cosas si son iguales o diferentes. ¿Sí? O, por ejemplo, puedo preguntarle si lo que está en la celda amarilla es menor a lo que está en la celda verde. ¿Sí? Ahí ya utilizamos el menor que. ¿Sí? O también hay una variación que es el menor que o igual. ¿Sí? Entonces también podría ser esa pregunta, o le podríamos preguntar esa parte. Entonces voy a preguntarle si lo que está en la celda D3 es menor a lo que está en la celda E3. Y él me dice verdadero. Sí es menor. ¿Listo? Bueno, otra comparación diferente. Otra o la contraria sería que le preguntáramos si lo que está en la celda amarilla es mayor que lo que está en la celda verde. Por supuesto, no es mayor, entonces me da la respuesta falso. Miren que estos operadores de comparación como resultado me muestran la palabra falso o la palabra verdadero. Depende de lo que yo esté preguntando. ¿Sí? Yo puedo preguntar si las dos celdas son iguales, si las dos celdas son diferentes, si una es mayor que la otra o si una es menor que la otra. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, eso me va a responder, o esa comparación me la va a responder es en función de falso y verdadero. ¿Sí? Ahí no me puede decir que sí, un número es menor que otro y me muestra, no sé, la diferencia. ¿Sí? Porque no es una resta. Entonces, la comparación sí tiene esa característica. ¿Sí? Para que lo tengan presentes, es una de las cosas que utilizamos mucho, las comparaciones entre dos celdas, pues para verificarlas, para verificar el contenido que tiene básicamente. ¿No? Y eso también funciona con texto, ¿no? Preguntar si una palabra que está escrita en la parte amarilla es igual a la palabra que está en la parte verde, sí, también funciona. Esa comparación de igual o diferente, pues también funcionaría. ¿Sí? Bueno, esos son operadores entonces de comparación, operadores lógicos para hacer algo que se llama una prueba lógica. ¿Mm? Se darán cuenta que eso es bastante útil, esas pruebas lógicas, para hacer comparaciones y solucionar de pronto algún problema. ¿Sí? Bueno, y otro por ahí que aparece, concatenación. Es un símbolo pues que está en la celda, en la eh, tecla número 6. Esa tecla número 6 tiene encimita como un símbolo que es como un 8 con dos colitas y ese símbolo me sirve para unir cosas. Por ejemplo, yo quiero unir un nombre con un apellido, ¿sí? Porque lo dejaron en dos celdas separadas. Entonces, lo quiero unir. Entonces, ¿qué hago? Coloco el igual, selecciono una de las celdas, el símbolo que les acabo de mencionar que se llama el símbolo ampersand y después selecciono el apellido. ¿Bien? Ya con esta fórmula de unión o de concatenación, pues él va a pegar las dos cosas. Y mire que ya me aparecen las dos cosas pegadas. En este caso, pues sí, no es como nosotros lo solemos escribir, pero por lo menos ya lo pegó. ¿Sí? Que eso es algo que a veces tendemos que hacer. Claro, falta que un espacio en la mitad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Modificamos la fórmula. ¿Sí? Después del primer ampersand, coloco comillas, presiono la barra espaciadora y vuelvo a cerrar las comillas. ¿Sí? Lo que está dentro de las comillas es texto y él lo toma como texto, entonces él toma ese espacio como si fuera texto. ¿Sí? Entonces él le va a agregar un espacio ahí. Vuelvo a colocar el símbolo de ampersand y ahora sí selecciono el apellido. Entonces son tres elementos: el nombre, el espacio y el apellido, para que quede bien organizadito. Y entonces mire que ahí ya aparece el nombre, el espacio y el apellido. Ya queda ahora sí mejor organizado, ya se ve mejor. Y lo hicimos con dos datos separados. ¿Sí? Y el símbolo de concatenación. Ese es un símbolo a veces útil en algún momento, que nos podemos pues ahorrar un poquito de tiempo en tratar de unir cosas y volverlas a escribir. ¿Sí?
Más bien, si nos la entregan separada, pues lo podemos unir con el símbolo de concatenación. Esa es una forma también de utilizar símbolos de operadores. Bueno, si no utilizamos símbolos, nosotros solemos utilizar palabras. Bien, por ejemplo, vamos a colocar aquí unos números. Listo. Esos numeritos, ¿sí? Resulta que nosotros los queremos sumar, ¿sí? Claro, si usted utiliza los operadores de suma, pues funciona, no hay problema. Bien. Los operadores de suma, para hacer una operación de suma, sería entonces coger el igual, coger el 45, decirle que lo sume con el más, al 5, después que lo sume al 8, que lo sume al 32 y que lo sume al 50, ¿sí? Y esa operación está bien escrita, es una suma, ¿sí? Con operadores de suma. No hay ningún problema, está bien, ¿sí? Y nos da 140, ¿listo? Pero eso es con operadores. Yo puedo utilizar una palabra que reemplace a esos operadores. Y en este caso, perdón, en este caso la palabra que existe es la palabra suma. ¿Listo? Entonces, la palabra suma y todas esas palabras que ustedes ven ahí son palabras que se utilizan como funciones o se llaman funciones, ¿sí? La función debe hacer algo. En este caso, la función, si ustedes ven ahí en la pantalla, dice suma y al frente dice suma todos los números en un rango de celdas. Ahí aparece entonces suma todos los números en un rango de celdas. Para eso es una suma, ¿sí? Para sumar números. En este caso, no es la única, pero sí nos está diciendo que esa operación de suma, pues me serviría para sumar números, ¿sí? Entonces, vamos a utilizarla. ¿Cómo se utiliza? Se selecciona la palabra suma y él me muestra cómo se termina de escribir. Primero, está al igual que ustedes ya lo conocen, la función o la palabra suma. Miren que aquí está dándonos el ejemplo por la parte de abajo. Abre un paréntesis y como abre un paréntesis, toca cerrar el paréntesis, ¿sí? No se les vaya a olvidar que si se abre un paréntesis, pues toca cerrarlo. ¿Bien? Y dentro está algo que nosotros conocemos como argumentos. ¿Listo? Argumentos. Los argumentos son los números que yo voy a sumar. Y cuando yo separo números, utilizo este símbolo que está aquí en la mitad, que se llama un punto y coma. Punto y coma. ¿Listo? Entonces ese punto y coma, en algún momento, me sirve para separar distintos argumentos. Supongamos que cada celda es un argumento, entonces me sirve para separar cada uno de esos números. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Selecciono el 45, punto y coma, selecciono el 5, punto y coma, selecciono el 8, punto y coma, 32, punto y coma, y 50 y cierro paréntesis. Usted dirá, no, eso nos salió igual de largo. Bueno, ya vamos a mirar cuál es la opción más fácil. En este caso, pues seleccionando datos separados funciona, ¿sí? Y me da 140, mire, ahí me dio 140. Pero la palabra suma me permite sumar un rango de números. ¿Cómo es un rango de números? Yo selecciono el 45 y al mismo tiempo estoy seleccionando todos los otros daticos, ¿sí? En este caso, hasta el 50. ¿Cómo me aparece la fórmula? Me dice D11 es esta celda que aparece aquí donde está el 45. Me dice D15 es donde está el 50. Y entre esos datos, miren que no utiliza punto y coma, utilizan dos puntos. ¿Para qué los dos puntos? Para que él diga, bueno, aquí es la primera celda, coja también la que sigue, la que sigue, la que sigue y coja la última y haga la operación que le están diciendo. Entonces, en este caso, sume. Entonces, sume todos los datos, sume todos los datos.
Si le colocáramos punto y coma, entonces él solo me va a sumar el primero y el último. No me suma los tres de la mitad. Ese es el problema de colocar ese punto y coma para separar, ¿sí? Que él no entiende que es un rango completo de datos. Un rango de datos que tiene pues 5 datos completos. ¿Sí? Entonces, ese dos puntos es bastante importante para que lo tengan en cuenta. Así es como uno referencia un rango de datos, ¿sí? O de información, ¿sí? Un rango por lo general es algo así seguido, ¿no? Como ustedes ven, los números están uno detrás de otro. Entonces, como están pegados y están seguidos, pues eso lo consideramos como un rango de datos, ¿sí? Pueden haber más grandes, pueden haber más pequeños, pero eso termina siendo un rango de datos cuando usted pues lo asocia una celda al lado de la otra. Sea horizontalmente o sea vertical, pues igual se pueden asociar porque están uno al lado del otro. Bueno, y esta forma sí miren que es más corta, ¿sí? Como es más corta, pues más fácil de escribir, e igual me da 140. Entonces, ¿cuál de esas formas usted utiliza? Bueno, la que más se acostumbre. Yo le recomendaría que se aprovechara de esos rangos que tiene de datos y los sumara con una función que se llama sum. Y aproveche pues esa función de suma que me recibe rangos, ¿sí? Es más fácil que utilizar esos símbolos y estar escribiendo símbolos por todo lado, ¿sí? Profe, buenas tardes. Cuénteme, buenas tardes. Una consulta, si yo quiero sumar solamente 45 y 5 y dejar el 8 sin sumarlo y luego sumar el 32 y 50, ¿cómo sería? Ahí serían datos separados, ¿sí? En este caso, por el 8 me está separando el rango. Entonces, podría ser un rango. Vamos a probarlo acá. ¿Sí? A ver cómo nos va. Hacemos la suma, ¿sí? Colocamos el 45 y el 5, ese es un rango. Punto y coma. Y sumamos el otro rango. Entonces, 32 y 50. ¿Listos? Pero si se da cuenta, pues los dos tienen como dos colorcitos diferentes, están separados por el 8. Entonces ahí, pues esa separación sí nos toca con punto y coma. Mientras que los rangos entre de 11 y de 12, pues sí lo utilizamos con dos puntos. Entonces vamos a cerrar aquí el paréntesis y sumar. Y me da 132. ¿Listos? Ah, Entonces, perfecto, profe. El punto y coma es para sumar rangos que estén separados siempre. sí, si hay algo separado, punto y coma. Si Ok, está todo junto, dos puntos. ok, gracias. ¿Listos? Bueno, bien. Entonces, eso de rangos, pues es bastante útil. Puede ser que los rangos estén en forma horizontal, ¿no? Que los números estén todas uno detrás del otro, pero de forma horizontal. No importa. O puede ser que los rangos sean más grandes. Por ejemplo, todo esto que tengo acá seleccionado, hasta la columna ventas brutas, eso puede ser un rango para mí, ¿sí? Varias columnas con varios datos diferentes. Eso puede ser un rango de datos, ¿sí? No solo es una columna, sino que pueden ser muchas columnas juntas. Aunque esto es un rango, muchas veces también lo conocemos como una matriz. Entonces, rango o matriz son unas palabras que casi siempre utilizamos, ¿bien? Al principio, cuando hacemos ese tipo de selecciones tan grandes. Y claro, yo puedo hacer algo con ese rango, ¿no? Más adelante nos daremos cuenta qué hacemos con ese rango que estoy seleccionando. Una de las cosas es ponerle un nombre para reutilizarlo en otra hoja. ¿Sí? Eso podríamos hacerlo. Podríamos a un rango de datos darle un nombre. Vamos a hacerlo por aquí. Por ejemplo, a este rango de datos, ¿sí? Le voy a decir que este rango de datos se llame, no sé, números, números, ¿sí? ¿Dónde le puedo decir que se llama números? Aquí en el cuadro de nombre, ¿sí? Estoy escribiendo cómo le voy a poner, qué nombre le voy a poner y presiono Enter. Entonces, a partir del momento de esta selección la puedo conocer como números. Es un nombre que yo le coloco, cualquiera. Usted le pudo haber colocado, no sé, datos 1, ¿sí? Por ejemplo. Pero a partir del momento yo lo conozco como números. ¿Y qué podemos hacer ahí? Por ejemplo, igual, vamos a probar aquí suma. Pongámosle aquí números. ¿Listo? Cierro paréntesis.
Mire que números, él ya reconoció la palabra números y la tomó de color azul y mire que la selección es todos los datos. Y presiono Enter. Entonces miren que me da 140. ¿Sí? Entonces los nombres de rangos también me pueden representar una selección bastante grande. ¿Sí? En este caso la misma selección de números que hicimos anteriormente o que sumamos anteriormente, pues también le podemos colocar un nombre, ¿sí? Y sumar ese nombre. Él ya va a entender que pues esa selección es toda la que tiene que sumar. ¿Sí? Entonces el uso de nombres de rangos pues es bastante importante para que lo tengan en cuenta. También nos facilita, por ejemplo, pues aquí lo estoy haciendo en la misma hoja, pero pues nos facilita también trabajar en otras hojas, ¿sí? Que es lo interesante. De pronto aquí no se ve muy interesante y dice, ay, pero es que ahí los tengo. O ahí yo sé que llega de la D11 a la D15. Sí, pero digamos que cuando estamos en otra hoja, pues es más fácil utilizar un nombre que reconozcamos y reutilizarlo muchísimas veces. ¿Sí? Lo bueno es que uno lo puede reutilizar cuantas veces quiera sin seleccionarlo más, porque ya inicialmente lo seleccionamos y le pusimos un nombre. Bueno, ese uso de rangos pues es también bastante útil y más adelante se darán cuenta que eso es, que los rangos pues son muy utilizados. ¿Listo? Entonces, estar seleccionando todas las veces que necesitemos un rango, pues no. Más bien le ponemos un nombre y utilizamos el nombre todas las veces que necesitemos. Más fácil. Vamos a ir a mirar la hoja de comisiones. Y ahora sí vamos a mirar cómo están llenando esta hoja de comisiones. Para llenar comisiones, pues hay que mirar la información. Por aquí dice que hay un código, que hay un trabajador que está asociado a ese código. ¿Sí? Realmente son los apellidos del trabajador. Por aquí hay una información que dice tipo, que en este caso es el tipo de trabajador. Por aquí hay unos daticos que dicen que hay dos tipos de trabajador, que unos son los estables, los que están marcados con la E, y unos trabajadores que son los libres, que están marcados con la L. ¿Listo? Entonces, eso es la E y la L que aparece aquí en esta columna tipo. La siguiente columna nos está mostrando tres letras, la P, la T y la B. ¿Sí? Esta línea es una línea de venta y esas letras representan un producto. Entonces, por aquí abajito están los productos. Válvulas es la V, P es planchas y T son tubos. Entonces, ahí tenemos las tres letras iniciales. Esos son los tipos de producto que estamos vendiendo acá. O las líneas de productos como menciona aquí en la columna. Bien. ¿Cuáles son las ventas de cada una de esas personas? Bueno, ahí están las ventas de cada una de esas personas, las ventas brutas de esas personas. Y pues está asociado toda esa información en forma de fila. ¿Bien? ¿Qué nos están pidiendo? Que saquemos los gastos administrativos. Eso es lo primero que nos están pidiendo en la columna F. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a mirar aquí abajito que dice, para completar la tabla, considere gastos administrativos. Equivalen al 2% de las ventas brutas. ¿Cómo sería ahí? Nos tocaría sacar el 2% a las ventas brutas, porque a eso es lo que equivale los gastos administrativos, al 2% de las ventas brutas. Bueno, ¿cómo se saca una venta bruta en este caso, un porcentaje en este caso? Vamos a colocarlos en donde queremos el resultado. Voy a presionar igual. ¿Sí? Voy a coger a las ventas brutas o voy a seleccionar el valor de las ventas brutas. En este caso solo una celda. ¿Sí? No hay necesidad de hacerla en todas, con una nomás funciona. Y para sacar un porcentaje lo que yo hago es multiplicar por el 2%. ¿Sí? Ese símbolo de porcentaje pues me ayuda a hacer la operación y hace que el 2 lo tome como si fuera un 2%. ¿Sí? Usted también puede saber cómo se saca porcentaje. Usted de pronto saca porcentajes con regla de 3. Entonces con regla de 3 funciona y nos debe dar exactamente lo mismo. ¿Sí? La regla de 3 de pronto es un poquito más larga, pero nos da lo mismo. ¿Listo? Pero también se podría utilizar. Entonces en este caso voy a hacerlo con 2%. Y miren lo que me da 331,20. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí por el ladito con porcentaje.
Decimos que las ventas brutas, digamos que es el 100%, y yo necesito el 2%, y necesito saber pues a cuánto equivale ese 2%. ¿Listo? Una fórmula con regla de 3. ¿Qué hago yo? Cojo las ventas brutas, lo multiplico por 2 y lo divido por 100. Esa es la forma de despejar esa regla de 3. Bueno, vamos a hacerlo. Igual, ventas brutas por 2 dividido 100. Bien. Y mire que me da 331,20. Entonces, mire que con regla de 3 también se puede hacer. Es un poquito más largo, pero se puede hacer. ¿Sí? Es lo mismo que estábamos haciendo ahorita, solo que está pues, en forma de regla de 3. Para los que conocen la regla de 3, pues esa es una forma también de hacer las operaciones. ¿Listos? Bueno, pero así pues sale más corto. Colocamos la venta bruta por 2%. Bueno, si bajo la fórmula o si muevo la fórmula de esta esquina inferior derecha y extiendo como si fuera una copia de relleno que hicimos la vez pasada en el formato, pues eso también funciona. Mire, voy a bajar un espacio y 2 espacios. Suelto el clic izquierdo y miren que él me genera una fórmula, ¿sí? Que me da 90 y me genera otra fórmula que me da 100. Bien, esa fórmula, si ustedes ven, esa fórmula apunta a la celda que está en la misma fila, ¿sí? En este caso a la E7, ¿sí? Y a la E7, que es el valor de la venta bruta, le saca 2%. Lo que pasa arriba, en la que dice 90, es que él ya no le apunta a la 7, le apunta una menos, a la 6. Y la primera, por supuesto, le está apuntando a la celda E5. Si ustedes ven, hay una secuencia. Entonces, esa secuencia me permite rellenar la información en forma de serie, ¿sí? O en forma de automática. Bueno, vamos a llenarlo en forma automática ahora sí con doble clic en la esquina inferior derecha y miren que él completa todas las fórmulas hacia abajo, hasta el borde que tenemos, ¿sí? Porque de ahí para adelante no hay más información, entonces hasta ahí llegó. ¿Sí? Así que yo no tengo que hacer la fórmula en todos los espacios, yo simplemente hago una fórmula, miro que la fórmula esté bien, si es necesario la pruebo, y de ahí para adelante yo simplemente copio las fórmulas hacia abajo, ¿sí? Con doble clic en la esquina inferior derecha. Y listo, ya tenemos gastos administrativos solucionados. Desde que la primera funcione, pues podemos hacer la copia hacia abajo. ¿Listos? Bueno, entonces gastos administrativos ya funcionó. Listo. El siguiente dice, ventas brutas, ventas se saca de las ventas brutas menos los gastos administrativos. Una resta sencilla. Entonces, ventas, se cogen las ventas brutas y se le resta con el menos los gastos administrativos. En este caso, para hacer una resta, no existe una palabra o una función que la reemplace. ¿Listo? Esa función no existe. No hay una que se llame, no sé, diferencia o resta. ¿Sí? No hay nada que se llame así. Entonces nos toca con el símbolo más, que con el símbolo menos. ¿Listo? Ahí sí nos toca con esa partecita. Bueno, podemos verificar esto. Ya eso ya debe funcionar. Nos debe dar ese valor. Y yo extiendo la fórmula hacia las demás celdas con doble clic. Y ahí se extiende las fórmulas hacia abajo. Si queremos, pues los podemos comprobar, ¿no? Ya saben que podemos sacar una calculadora y empezar a cuadrar, hacer operaciones a ver si nos funcionan o no nos funcionan, ¿sí? O aprovechamos de Excel que hace operaciones y empezamos a calcularlas de otra forma. Bueno, esa sería entonces la columna de ventas. Ya aquí mire que llenamos ventas. Bien. Y ahora me dice, comisión fija será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable y equivale a 435. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es?
que nos está diciendo que hay una condición. Y esa condición es que los trabajadores tienen que ser estables. ¿Listo? Si la condición se cumple, entonces yo le coloco 435 pesos. Si no se cumple, pues ahí no dice nada, yo le daría 0 pesos de comisión. ¿Sí? Si no se cumplen esas condiciones, pues darle 0 pesos sería pues el resultado de que no se cumplan las condiciones. Bueno, eso sí no se puede hacer así nomás. Nos toca hacer una comparación antes y nos toca aprendernos otra función como trabaja. En este caso, voy a hacer por aquí un datico, por ejemplo, el 5000, ¿sí? Y le voy a colocar por aquí 10.000. Bueno, entonces digamos que aquí en esta parte voy a preguntar si la celda de color verde es menor a la celda de color azul. ¿Listo? Ustedes ya saben hacer esta operación. Igual, celda verde menor a la celda azul y enter. ¿Listo? Bueno, ¿para qué hago esta parte? Porque yo me tengo que valer de esa operación que dice verdadero y de otra operación que me puede decir falso, ¿sí? Para controlar qué voy a escribir en vez de la palabra verdadero o qué voy a escribir en vez de la palabra falso. ¿Bien? Bueno, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a colocar el igual y voy a utilizar una palabra que se llama sí. ¿Listo? La palabra sí es una función y esa función me permite hacer primero una comparación. ¿Listo? Voy a presionar aquí doble clic en la palabra sí y me permite hacer primero una comparación. Esa comparación también se conoce como una prueba lógica. Y entonces yo voy a hacer una prueba. Voy a hacer la misma prueba. Voy a preguntar si la celda verde es menor a la celda azul. ¿Listo? Bueno, ahí ya está hecha la prueba. ¿Qué pasa en caso de esa prueba? Bueno, ahí porque tenemos valores, pero ¿qué podría llegar a pasar? Que la prueba sea verdadera. ¿Sí? Eso fue lo que nos dio ahorita la prueba. Pero también sucede que la prueba puede ser falsa. ¿Sí? Cualquiera de las dos funciona. La prueba puede ser verdadera o la prueba puede ser falsa. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades que tiene esa prueba. Bien, ¿qué quisiéramos que apareciera en vez de la palabra verdadero? ¿Sí? Por ejemplo, podemos decirle que aparezca texto. Vamos a colocar aquí abrir comillas y le voy a decir el número es menor y cierro comillas. ¿Sí? En vez de que me aparezca la palabra verdadero, porque es una prueba y me da verdadero, posiblemente, pues yo le voy a decir que me cambie esa palabra verdadero y me coloque el número es menor. Y listo. Lo que yo quiero que salga, pues es lo que voy a colocar. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso contrario? ¿Listo? La prueba me da falso. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, escribir más texto. Bueno, escribamos más texto. Coloquemos el número es mayor. Lo contrario. ¿Sí? Puedo controlar la salida. En caso de que sea falso la prueba, recuerden que estamos preguntando si un número es menor que el otro, pues básicamente nosotros podemos controlar la salida. Y ese condicional se llama el condicional sí. ¿Listo? Hacemos la función, hacemos la prueba lógica, y preguntamos algo. Mire, aquí estamos preguntando algo. En caso de que la prueba salga verdadera, escribimos esto que está entre comillas. Y en caso de que la prueba sea falsa, escribimos esto que está entre comillas. ¿Listo? Si son números, no necesitamos comillas. Esa es la ventaja de los números. Los números no necesitan comillas.
Y si también queremos hacer operaciones, pues también hacemos operaciones, ¿sí? Ahí donde dice el número es menor, yo pude haber hecho una operación, ¿no? No sé, haber hecho una multiplicación, una división, un porcentaje, otra cosa diferente. ¿Listos? Entonces no se le olvide que eso también se puede hacer. Bueno, entonces esta partecita vamos a ejecutarla y miren que me dice que el número es menor. Estamos haciendo una comparación. La celda verde es menor que la celda azul. Me dice el número es menor. Listo. Si yo le coloco un 0 más, ¿sí? Aquí me dice 50.000. Le estamos preguntando, ¿50.000 es menor que 10.000? Entonces me dice el número es mayor. ¿Sí? Esa es la respuesta que obtenemos. Entonces miren que yo puedo controlar la respuesta. Yo puedo decir, bueno, ¿qué haga en vez de mostrarme verdadero y falso? Miren que aquí me muestra falso, pero pues yo con el sí le estoy controlando la salida. Esa es una de las cosas pues bastante interesantes del sí, que yo puedo controlar lo que haga después de hacer la prueba. Y que no solo me aparezca la palabra falso o verdadero, que me aparezca otra cosa en vez. ¿Listo? Bueno, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Comisión fija. Dice, será solo para vendedores cuyo tipo sea estable o la E. ¿Listo? Entonces, mire, si aquí en esta celda aparece la E, le vamos a dar 435 pesos. ¿Sí? Eso es lo que equivale la comisión fija. Entonces lo vamos a hacer con un sí. Vamos a hacerlo aquí con un sí. Igual, sí. Vamos y comparamos la celda tipo. ¿Sí? Le preguntamos a la celda si es igual a lo que me están diciendo. Lo que me están diciendo es que si es igual a una E. Y si me dicen que es igual a una letra, entonces acuérdense que yo la coloco entre comillas. ¿Sí? Coloco entre comillas la E. Entonces ahí ya le estoy preguntando, estoy haciendo la prueba lógica. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que fuera igual a la E? Entonces me dicen, dele 435 pesos. Entonces anoto 435. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que la prueba sea falsa? ¿Sí? Que no haya una E. Entonces no le dé nada. Póngale un 0. ¿Sí? Y listo. Esa es la función sí, ¿sí? Donde yo controlo, dependiendo de la prueba, pues que me debe aparecer. Me aparece 435 si la celda es igual a E. Si la celda no es igual a E, pues me aparece 0. Esa sería la comisión, en este caso la comisión fija, que es esa columna que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bueno, si no se les olvide que si tienen alguna pregunta me interrumpen, abren el micrófono y me preguntan. Bueno, vamos a probar entonces. Ahí en teoría tiene la E, o sea que me debe aparecer 435. Miren, ahí me apareció 435. ¿Listo? Bueno, voy a extender la fórmula. Recuerden que son doble clic en la parte inferior derecha. Y miren que los que tienen la E, vamos a colocar aquí el amarillito, puede ser. Los que tienen la E les dio 435 pesos, miren. ¿Sí? A todos los que tienen la E les dio 435 pesos. ¿Sí? A los demás no les dio nada. ¿Sí? Entonces, así es que se hace una función, ¿sí? O que se utiliza la función sí, que se llama función sí o condicional, ¿sí? De acuerdo a la condición que nos está exigiendo, ¿sí? Que los trabajadores sean tipo E, pues le damos 435 pesos a los tipo E. Esa es la función que estamos utilizando. ¿Listo? Para verificar pues eso que nos están diciendo, que es la comisión fija. Bueno, la comisión estable. Entonces miremos la comisión variable, perdón. Dice, para los vendedores de la línea válvulas. Entonces ya nos está diciendo, mire, hay una condición. La línea debe ser válvulas o la V. ¿Qué pasa con esa comisión variable? Dice, la comisión para los de válvulas va a ser el 10% de las ventas. 10% de las ventas. Entonces ahí ya pensamos en una operación. Ventas por 10%.
Listo, esa es la operación que tenemos que hacer. Y después dice, mientras que para el resto será del 7%. Entonces, la otra operación que tenemos que hacer al final sería ventas por 7%. Entonces, en el caso de verdadero, lo multiplicamos por 10. En el caso de falso, lo multiplicamos por 7. ¿Listos? Vamos a hacer esa operación también. Recuerden que es la línea válvulas. Vamos a colocarle aquí colorcito a la línea válvulas. Pongámosle verde. Entonces, si encontramos una V, le sacamos el 10%. Si no encontramos una V, le sacamos el 7% a las ventas. Bien, ahora voy a hacer la variable aquí. Esta es la columna número I. Escribo igual. Sí, voy y selecciono la celda que tiene la línea. En este caso, la celda D5. ¿Sí? Ah, perdón, nos faltó el sí, porque tenemos que utilizar función. Listo. Si la celda D5 es igual a la V. Recuerden que si es letras, la colocamos entre comillas. Entonces, D5 es igual a V. ¿Qué puede pasar? Que sí sea igual. Entonces, si es igual, cogemos a las ventas y la multiplicamos por 10%. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Bueno, cojamos a las ventas, es 5, y lo multiplicamos por el 7%. ¿Listo? Entonces, ahí ya le estamos diciendo, bueno, en caso de que haya una V, le sacamos el 10% a las ventas y esa es su comisión variable. Mientras que no sea la V, pues entonces le vamos a sacar solo el 7%. Miren que son dos opciones con dos operaciones diferentes. Una en caso de verdadero y otra en caso de falso. Presiono Enter. Y aquí, en teoría, solo son 7%. Podemos hacer aquí una operacioncita abajo para comprobar. Ventas por 7%. Mire que me da 1136. ¿Sí? Bueno, ahí está redondeado porque no tiene decimales, pero 1136 fue lo que me dio. Entonces, miren que sí es el 7%. ¿Por qué? Porque ese señor tiene una línea que es P. La línea P es planchas, ¿sí? Entonces, como no son válvulas, pues solo le dan el 7%. Bien, extendemos la fórmula y listo. Entonces, aquí, ¿a dónde le están sacando 10%? Bueno, a estos dos, a este también y a este también. ¿Listo? Si ustedes hacen la operación, cogen, por ejemplo, el último, cojamos el último. Ventas del último por el 10%. ¿Sí? Que ahí me aparece 2.450. Bueno, entonces, sí da la operación. Entonces, miren que sí me está sacando el 10% en caso de que sean válvulas. O que tengan la V en este caso. Vamos a borrar aquí esta operación porque esa solo es para comprobar. Bien, entonces mire que ya sacamos también la comisión variable. Entonces voy a colocar aquí esto en verde, que eso ya lo hicimos. Y seguimos con la bonificación. Dice, bonificación será 100 para los vendedores. Mire que ya es una condición. Le vamos a dar 100 pesos a los vendedores que excedan de 10.000 en sus ventas. Entonces ahí está la condición, ahí está la prueba. Tengo que coger a ventas, le tengo que preguntar si es mayor a 10.000. ¿Qué pasa en caso de que sea mayor a 10.000? Le doy 100 pesos. ¿Qué pasa en caso de que no sea mayor a 10.000? No le doy nada. ¿Sí? Esa es la bonificación. Bueno, vamos a hacer la bonificación. Entonces, igual, si ventas, que es la celda G5, es mayor a 10.000, punto y coma, entonces, ¿qué le vamos a dar? 100 pesitos de bonificación. ¿Mm? Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de que no sea mayor? Le vamos a dar 0 pesitos. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Entonces, ahí ya tenemos nuestra operación.
¿sí? Si las ventas es mayor que 10.000, le vamos a dar 100 pesos. Y de lo contrario, pues no le damos nada. Esa es la bonificación. Bueno, entonces aquí a este señor, mire que las ventas son mayores a 10.000. ¿Sí? A estos dos señores también tenemos dos ventas mayores que 10.000 y el último también tiene ventas mayores a 10.000 y por eso reciben bonificación. Entonces ahí ya tenemos las 4 bonificaciones que aparecen ahí. Con una función sí. Bueno, cuando ustedes vean que hay como una condición, como que me están diciendo, oiga, pasa esto, pero si cumple con esto. Entonces, eso ya es una condición. Entonces, piensen en el sí de una vez, porque ese es lo más probable es que toque hacerlo con el sí. Bueno, retención. Dice, será del 10% de los ingresos. Comisiones más bonificación. O sea, los ingresos se sacan de comisiones más la bonificación. Entonces, tendríamos que primero sumar las comisiones y la bonificación y después sacarle el 10%. ¿Listo? Y esa sería nuestra retención. Entonces, vamos a ir a sumar a comisiones. Comisiones más bonificación. Listo. Comisiones son estas dos columnas y bonificación es la del lado. Entonces, igual voy a abrir paréntesis. Voy a seleccionar todos los datos. No, seleccionemos uno por uno. Primero. Listo. Y al final le voy a decir que le sacamos el 10%. Sí, la 10%, sí. Lo voy a multiplicar por 10%. Listo. Ahí eso es una operación matemática, suma de 3 valores, que es las comisiones que es fija y variable, más la bonificación, y después le saco el 10%. Y listo. Ahí está la retención. También es una operación bastante sencilla, ya como la quiera hacer, pues también toca probar si funciona. Bien. La otra dice total. Bueno, ya hicimos retención. Sí, ya está. Ahora es total. Comisiones. Total es comisiones más bonificación menos la retención. ¿Listo? Comisiones más la bonificación menos la retención. Ya la vi acá. Pues igual. Este que está aquí, más este que está aquí, más este otro, menos este otro. Una suma de 3 valores y después le restamos el último que es la retención. Y ahí ya tenemos el valor total. ¿Listos? Bueno. Ese total debería ser pues de las ventas, pero bueno. Ya lo sacaron así, ya ni modo. Comisiones más bonificación menos retención. Bueno, esa es la operación que nos están diciendo que saquemos ahí. Bueno, observación. Para los vendedores que tengan ventas brutas menores a 5.000. Entonces ahí ya hay una condición. ¿Cuál es la condición? Para los vendedores que tengan ventas brutas menores a 5.000. Debe mostrar baja. Entonces me está diciendo que muestre una palabra que es baja. Y en caso contrario, pues muestre una palabra que es ok. Vamos a identificar cuáles son los que vendieron menos o que no cumplieron el límite. De pronto el límite es 5.000. Entonces vamos a mirar en ventas brutas, pues quién no cumplió con ese límite de 5.000. Es el límite inferior, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces las observaciones. Igual, sí. Las ventas brutas, que es la columna, la fila E5, ¿sí? Es menor a 5.000, punto y coma. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos la palabra baja. Y como si tuviera una venta baja. Punto y coma. ¿Qué pasa si no cumple con esa condición? Pues es venta ok. O le ponemos ok. Listo. Entonces preguntamos si las ventas brutas es menor a 5.000. Si es menor a 5.000, le colocamos baja. Si es mayor a 5.000, entonces le colocamos ok. Y presionamos enter. Entonces mire que el primero pues tiene una venta bruta superior a
a 5.000, entonces dice OK. Y el siguiente tiene una venta bruta inferior a 5.000, es una venta de 4.500. Entonces mire que aparece baja. Este señor que está aquí también tiene una venta inferior a 5.000, también le aparece baja. ¿Sí? Realmente son dos personas que tienen ventas menores a 5.000. Y esos son los que le colocamos la observación de baja. Entonces mire que estos son operaciones. Esto es más para practicar operaciones, para entender pues cómo es que nos preguntan, para determinar pues qué utilizamos. Y así vamos llenando pues las operaciones. ¿Listos? Si hay alguna pregunta, no se les olvide hacerla. Aquí sí ya pasamos a la parte de abajo. Hay unos cuadritos en la columna D pequeñitos. Entonces lo que vamos a hacer ahí es las operaciones, las 3 operaciones que aparecen al final. ¿Listo? Bueno, ¿qué me dice total a pagar? Dice hallar el total a pagar de los trabajadores estables. Entonces, hay una condición. Una condición que es que sea la palabra E, la letra E en tipo. ¿Listo? Tipo estable. Y para hacer esa operación, recuerden que cuando hay condiciones necesitamos un sí. Pero en este caso, vamos a combinarlo con otra palabra. Cuando a mí me dicen total, yo empiezo a utilizar la palabra suma. Cuando a mí me dicen totalice, es como si dijera sume. ¿Sí? Entonces voy a utilizar la palabra suma también. ¿Sí? Y vamos a hacer esa operación por aquí. Igual, voy a colocar la palabra suma. Y más abajito, si ustedes se dan cuenta, hay una palabra que dice sumar punto sí. Y dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Y esa es la suma, o le está diciendo súmelo en caso de que cumpla una condición. Esa es la palabra que podemos también encontrar. Hay muchas funciones que también tienen ese sí pegado. ¿Sí? Entonces, ese sí pegado pues me sirve para hacer eso. Para que cumpla una condición con el sí y para que me haga una operación adicional con el sumar. Que en este caso pues sí, es de sumar. ¿Listo? Bien. Entonces, sumar punto sí me dice que se aplique a un rango. ¿Listo? ¿Cuál es el rango? Las celdas que voy a verificar. Bueno, aquí solo hay 3, pero ustedes saben que hay más arriba. En este caso, la columna de tipo. Esta es la columna de tipo. Recuerden que hay 2 tipos, trabajadores estables o trabajadores libres. Entonces yo voy a seleccionar ese rango donde están todas las letras L o E. Voy a preguntar cuál es el criterio. En este caso el criterio es que tengan la letra E. Recuerden que eso va entre comillas. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumar un rango, pero el rango está por allá en la columna de total. Entonces tengo que seleccionar la columna de total que voy a sumar. ¿Listo? Esas son las 3 cosas que tengo que hacer. Selecciono el rango donde voy a comparar el criterio, le digo cuál es el criterio y después digo cuál es el rango que voy a sumar. Bien. Bueno, entonces voy a seleccionar el rango aquí, son las de tipo, punto y coma. ¿El criterio cuál es? Que aparezca la E, punto y coma. Y ahora sí, ¿dónde voy a sumar? Voy a sumar el total. Ya me dice que totalice, ¿no? Que totalice, que diga el total a pagar. Entonces, el total a pagar, pues ya es una operación que tengo que realizar. Saquémosla del total. Saquémosla de aquí y listo. Digamos que eso es el total a pagar. Supongamos que ese es el total a pagar que sacamos para cada uno de las ventas. ¿Sí? Entonces, la operación es esta que está aquí. ¿Sí? No se les olvide. Primero va la columna donde que vamos a verificar. Después va el criterio. ¿No? Y después le vamos a decir dónde está la columna que va a sumar. ¿El qué va a hacer? Él va a buscar todo lo que tenga la E, todas las filas que tenga la E, y va a sumar
lo que tenga la E. ¿Sí? Entonces voy a presionar Enter y me da 8.290. Entonces, ¿qué es el que está sumando? Voy a ponerlas aquí en amarillito. Él está sumando estas dos, más esta, más estas dos y esta. ¿Sí? Entonces, esas dos son las que está sumando. ¿Listo? Esas dos no, esas 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la que está sumando. Esas 6. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, sumemos este, punto y coma, más este, punto y coma, más este, punto y coma, más este. Y cierro paréntesis y enter. Listo. Miren que ahí me dio 8.290. Y aquí en trabajadores estables, pues dice 8.290. Me demoro más seleccionando qué es lo que voy a sumar que utilizando pues la palabra sumar.si. Y sumar.si es mucho más rápido de utilizar. Y cumple con esa suma si cumple una condición. Bueno, vamos a hacer la otra para repetir esa operación. Entonces, sumar.si. ¿Listo? Rango. Rango es donde vamos a verificar primero. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio ya no es la E, es la L. ¿Sí? Si aparece la L, entonces coja el rango de total y sume los datos que correspondan a las L. Cierro paréntesis y enter. Me dice que hay 2.314. Entonces, ¿qué está sumando? Lo que está en azul. Vamos a ponerle un azul más oscuro. ¿Sí? Lo que está en azul es lo que está sumando. ¿Listo? Vamos a sumarlo por aquí para comprobarlo. Suma. Sumemos este, punto y coma, más este, punto y coma, más estos dos. Listo. Y me da 2.314. Miren que aquí, pues, sí, es pequeño los datos y yo lo pude hacer y lo pude comprobar más fácil. Pero, pues, con la suma, sumar puntos, sí se dan cuenta que funciona. Ni siquiera, uno no debería ni siquiera comprobar, pero, pues, para sacarse uno la duda, pues, vuelve y comprueba. ¿Sí? Bueno, entonces, esa partecita es importante que la tengan en cuenta. Y el sumar puntos sí es una de las variaciones que se utilizan con los condicionales sí. Y en este caso, pues para que sume. Bien, total comisiones. Calcular el total de comisión fija y el total de comisión variable. Entonces, aquí en comisión fija voy a decirle igual, suma. Le voy a decir que me sume la comisión fija. Entonces, seleccióneme todos estos datos. Cierro paréntesis y enter. Esta sí es una suma fácil, ¿no? Suma variable. Entonces, sume o suma la columna variable. Entonces voy a sumar lo que está aquí. Y cierro paréntesis. Entonces ahí ya me dice que la suma de las comisiones fijas me da 2.610 y la suma de las variables me da 8.773. A veces la gente lo hace debajo de la columna, sí, pero miren que se puede hacer en otro lado, ¿no? Y tiene que dar lo mismo. Yo lo haga debajo de la columna o lo haga en otro sitio, me tiene que dar lo mismo. Porque es una operación pues que aplicamos sobre un rango. Bien. Y el último. Bueno, ya hicimos estos dos, ¿no? El último dice cantidad de ventas. Ayer la cantidad de ventas de la línea válvula. Entonces, si vamos aquí a la línea, habíamos contado que válvulas las vendieron 4 veces. Entonces hay 4 ventas. En este caso yo no puedo decirle a las B que se sumen. Yo le tengo que decir que las cuente. ¿Sí? Entonces, si aparece la B, cuéntelas. ¿Sí? No súmelas porque las letras no se pueden sumar. ¿Listo? La V no se puede sumar. Lo que sí se puede es contar cuántas V hay. Y eso me determina una cantidad. Entonces ahí me debe determinar que hay 4. ¿Listo? Para la P, aquí hay una P y abajo hay 2 P. Y para la T hay 4 T. Entonces ahí me dice cuánto es la cantidad. Bien. Y la operación que vamos a utilizar es la siguiente. Igual, necesitamos contar. Entonces empecemos a escribir contar. ¿Sí? Y mire que aquí aparece contar punto sí.
contar punto sí. ¿Qué voy a contar? Entonces me pregunta por el rango, ¿sí? Entonces yo le digo, mire, lo que yo voy a contar está aquí en la línea. Bien. Bueno, punto y coma. Después me dice cuál es el criterio. Entonces yo le voy a preguntar primero cuáles son los que tienen la V. Entonces, comillas, V, cierra comillas. Y cierro paréntesis. Entonces, cuénteme los que tengan la V. Si tienen la V, pues cuéntelos. Es otra interpretación. Y me dice, mire, hay 4. Bueno, esperen, le quito este símbolo de pesos, lo dejo general. Listo. La siguiente. Igual, contar punto sí. El rango que está arriba, el rango de la línea. Punto y coma. Y cuente en caso de que planchas. La plancha es la P. Entonces coloquemos la P entre comillas. Y cerramos paréntesis. Me dice, hay 2 planchas. Tubos. Igual, contar punto sí. ¿Sí? El rango que está arriba. Punto y coma. Y el criterio sería que pareciera la T de tubos. Cierro paréntesis y me cuenta 4T. ¿Listo? Entonces mire que ahí me está haciendo los conteos de acuerdo al criterio que yo le estoy diciendo. Y esa es otra palabrita. En este caso utilizamos contar punto sí. Arriba utilizamos sumar punto sí. Y abajo utilizamos solo sumar o solo suma. ¿Listo? Miren que esas 2 funciones adicionales que estamos utilizando, que también pues pueden ser útiles en algún momento. Pues para que las tengan también presentes, esas también se pueden utilizar. Realmente es muchas, pero pues estos ejercicios pues nos están mostrando esas 2 como nuevas, ¿sí? Para que las tengan en cuenta. Y con eso pues ya determinamos cuando hacemos cantidades una cosa, cuando nos dicen que totalicemos es otra, ¿sí? Y cuando nos dice que totalicemos con una condición, pues es otra cosa. Bueno, listos hasta ahí, no hay problema, todo bien. Esas funciones pues toca practicarlas, ¿no? Les recomiendo que las practiquen para que las puedan entender mejor. Yo trato de explicárselas lo más desgranadito posible, pero pues toca practicarlas. Eso sí es importante que las practiquen. Bueno, ahora voy a seleccionar toda esta información, me la voy a copiar. Estos daticos que dijimos que ahorita los íbamos a utilizar, los voy a copiar y me los voy a llevar por aquí. Aquí los voy a pegar. ¿Listo? Pongámosle, quitémosle estos colores. Listo. Volvámoslo un poquito más grande para que se vean los números. Bien. Esto es información. ¿Sí? Para utilizar esta información, yo puedo utilizar un nombre de rango. ¿Sí? O lo selecciono o lo puedo poner un nombre. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí voy a ponerle un nombre. Ya saben que en el cuadro de nombres se puede colocar el nombre. Pero también se puede colocar aquí donde dice fórmulas. ¿Sí? Y en fórmulas hay una opción que dice asignar nombre. Esa que está en la parte ahí como central se llama asignar nombre. Y en asignar nombre, yo le puedo colocar el nombre que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, a este le voy a colocar, no sé, datos. Supongamos que lo llamamos datos. Bien. A partir del momento, esta selección de todos estos daticos, pues tienen un nombre. Ese rango tan grande de 5 columnas, más como 10 filas, sin contar los títulos, tiene un nombre que se llama datos. ¿Listo? Ya le acabo de colocar ese nombre. Entonces, cada vez que yo lo quiera utilizar, pues me voy a referir a él como datos. Eso es un rango y es una asignación de nombre. Bien, ¿para qué me sirve esto? Porque vamos a utilizar una función de búsqueda que se llama buscar V. ¿Listo? La función buscar V me sirve para buscar datos. Bueno, y ya les voy a mostrar cómo funciona. Por ejemplo, cuando yo estoy buscando algo,
con buscar B, que la B es de vertical, yo empiezo a buscar de forma vertical. ¿Cómo es de forma vertical? Empezar de arriba hacia abajo, ¿sí? Esa es la forma de buscar de forma vertical. ¿Listo? Entonces, ¿dónde voy a buscar de forma vertical? En un rango de datos o en un rango que yo seleccione. Y más exactamente en la columna izquierda. Entonces, en la primera columna de la izquierda voy a empezar a buscar datos. ¿Listo? De forma vertical. Entonces, ahí es donde la palabra buscar B me hace una búsqueda de datos y me coloca, me empieza a buscar de arriba para abajo en la primera columna de la izquierda. ¿Listos? Eso es lo que hace buscar B. Buscar en la primera columna de la izquierda, empieza a buscar datos y entonces él empieza a buscar de arriba para abajo. ¿Listo? Esta es la forma de buscar. Bueno, ahora lo vamos a poner a buscar. Entonces voy a anotar aquí lo que estoy buscando. Entonces yo estoy buscando lo que está en la columna izquierda. ¿Listo? Que esos son códigos. Entonces voy a colocar código por acá. Bien. Y aquí al ladito voy a anotar el código que estoy buscando. ¿Listos? Bueno, bien, ahí en esa celda verde voy a anotar el código que estoy buscando. Y que cuando yo encuentre la cosa que quiero traer, entonces voy a colocar aquí abajito, por ejemplo, que yo quiero traer el apellido. Traigamos el apellido. ¿Sí? Del código que yo encuentre, quiero traer el apellido. ¿Listos? Si encuentro un código, entonces traigo el apellido que corresponde. Por ejemplo, si encuentro el código CL1004, entonces traigo el apellido Ruiz. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer con esa búsqueda. Bueno, déjame un segundo acá. Listo. Bueno, ahí está la información. Bueno, primero, puedo colocar el código. No hay problema, yo lo puedo colocar aquí. C-L1004. ¿Listo? Eso lo puedo escribir. Otra forma de, pues que me evita escribir es utilizar algo que se llama validación de datos. Validación de datos, básicamente, me permite traer unos datos de una lista. La lista para nosotros serían los códigos, los 10 códigos que hay aquí. Entonces, voy a hacer que en esta celdita verde me aparezcan esos 10 códigos, ¿sí? Para que yo los pueda seleccionar. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, voy a ir a la pestaña Datos en la parte superior. Voy a seleccionar una opción que se llama Validación de datos, ¿sí? Esa opción es la que voy a utilizar. Y voy a, después de que me aparezca aquí esta ventana, voy a decirle permitir una lista. Entonces selecciono ahí permitir una lista. Bien. Él me dice, ¿dónde está la lista? Entonces selecciono aquí esta flechita negra y selecciono la lista. Mire, esta es la lista. Voy a seleccionar esa lista. ¿Listo? Puedo hacer la selección o puedo decirle que esa lista coja un nombre, ¿sí? Esa es otra forma, ¿no? Ya ahorita la hacemos con un nombre más adelante. En este caso voy a seleccionarla directamente y presiono Enter. Una vez que ya le dije dónde está la lista, entonces presiono Aceptar. Y cuando presiono Aceptar, si ustedes se fijan, al lado de código hay un cuadrito con una flechita. Y si yo presiono ese cuadrito con esta flechita, entonces me aparece la lista de códigos. Entonces miren que ahí ya qué puedo hacer. Pues ya tengo la lista de códigos, lo único que tengo que hacer es seleccionar el código. Y evito la escritura. Entonces ya no tengo que escribir los códigos, simplemente los tengo que seleccionar. Pero tengo que utilizar esa opción de validación de datos. ¿Listo? Validación de datos me permite cargar una lista que yo tenga en otro lado. ¿Listo? Bueno, esa es una de las tantas cosas que puede hacer la validación de datos. Pero digamos que aquí la utilizamos para cargar un número. Aquí yo puedo seleccionar cualquier número, cualquiera de los códigos, no importa.
¿sí? Cualquiera lo puedo seleccionar. ¿sí? En vez de escribirlo, pues más fácil lo selecciono. Bueno, ahora sí yo ya tengo ese datico del código, ya tengo los códigos y ahora sí voy a hacer la función buscar B. ¿Cómo la hago? Pues la voy a hacer aquí en apellido. Le voy a decir igual. Empiezo a escribir la palabra buscar B. Miren que hay varios buscar. La que estamos utilizando es buscar B. ¿sí? Y la puedo seleccionar con doble clic. Ahora, ¿qué me muestra? Me dice valor buscado. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Bueno, yo estoy buscando este código que está aquí arriba. ¿Listo? ¿En dónde lo estoy buscando? En la tabla que está del lado de allá. ¿Listo? ¿Qué quiero traer? Como es el apellido, recuerden que en la primera columna está el código y el apellido está en la columna número 2. Entonces, el indicador de columnas es el 2. ¿Listo? Vamos a hacerlo entonces. Listo. Valor buscado. Selecciono la celda que está arriba. Listo. Ahí en I25, eso es lo que estoy buscando. Punto y coma. Matriz o tabla. Yo puedo seleccionarla, toda la tabla, ¿sí? O utilizar un nombre que ya sabemos que le pusimos datos. Entonces podemos utilizar también el nombre, datos. Miren que ahí aparece la palabra datos. Punto y coma. Listo. Yo encuentro el código. Lo encuentro dentro del rango datos. Ahora, ¿qué quiero traer? Entonces le digo, bueno, cuando usted encuentre el código, tráigame lo que esté en la columna número 2 y coloco el número 2. ¿Por qué? Porque apellido está en la columna número 2. Entonces, al decirle indicador de columna, realmente me está preguntando es por la columna que yo quiero traer. ¿Sí? Bueno, o el dato de la columna que se alcanza a cruzar realmente. Punto y coma. Y después me aparece una palabra que dice falso. ¿Por qué utilizamos falso? Utilizamos falso porque hacemos búsquedas exactas. O sea, yo estoy buscando exactamente el código CL1006. Sí, ese es el código que yo estoy buscando, o el que sea. Pero lo estoy buscando exactamente, no lo estoy buscando aproximado. Lo estoy buscando exactamente ese código. ¿sí? Entonces, por eso utilizamos la palabra falso al final. Para que haya una coincidencia exacta con lo que yo busco. Y cerramos paréntesis. Entonces ahí está la fórmula, mire. Buscar B, lo que yo busco está acá, donde lo busco en la matriz datos y lo que me va a traer es la segunda columna, que es el apellido de la persona y falso es para una coincidencia exacta. Para que no me busque algo parecido, sino que me busque exactamente lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Pues que me traiga el código CL1006. ¿Listos? Eso es lo que hace la función. Bueno, voy a presionar Enter y listo. Entonces me trajo el apellido Ponte. Entonces vamos a ver el CL1006. Mire que aquí dice Ponte. ¿no? Ahí dice Ponte. ¿Listo? Si traemos el 1004, pues me tiene que traer el apellido Ruiz. Mire que ahí me trajo el apellido Ruiz. Si coloco, por ejemplo, el 1, me trae el apellido García. Mire, ahí está el apellido García. Entonces, de acuerdo al código que le está en la columna izquierda, pues él me trae los demás datos. ¿Listos? Esa es la forma de utilizar el buscar B. Claro, se puede hacer más compleja, pero pues ahorita no es que nos vayamos a extender en los buscar B, pero sí se puede hacer mucho más compleja una búsqueda. Inclusive se puede unir con otras cosas, pero bueno, vamos a aplicarla a lo que estamos haciendo. En comisiones vamos a necesitar el código. Entonces voy a seleccionar esta columna de aquí y le voy a poner, por ejemplo, le voy a asignar el nombre código, ¿sí? Para poder llenar los datos. Entonces ahí ya aparece código. Y los datos que yo voy a traer, pues es toda la tabla. ¿no? Quiero traer cualquier dato de la tabla, entonces voy a seleccionar toda la tabla. Voy a ponerle aquí, asignar nombre y pongámosle que esto se llame comisiones, como la hoja, por ejemplo. ¿sí? O datos comisiones, le podemos poner también. Pongámosle aquí datos comisión, datos comisiones y aceptar. ¿sí?
Entonces ya creamos dos rangos, uno para los códigos, ¿sí? Que se llama código, y el otro para el resto de la información que se llama datos, comisiones. Ya tenemos dos rangos nombrados. Esto es con el fin de utilizarlo en una búsqueda. Bueno, vamos a hacer entonces la búsqueda ahora sí. Pago. Celda azul. ¿Qué tengo que cargar aquí? El código. Entonces, como usted ya sabe cómo cargar de una lista, entonces vamos a la pestaña datos. ¿Sí? Vamos a la opción validación de datos. En validación de datos colocamos aquí que me permita una lista. Y esa lista, como ya sabemos que se llama código, código es códigos, no me acuerdo si es código o códigos, igual si nos equivocamos no importa. Por ejemplo, miren que ahí nos equivocamos, dice que no encontró el rango. Entonces le voy a colocar código, ¿listo? Igual código, ese rango sí debe existir. Le voy a presionar aceptar y listo. Entonces mire que si me paro en esa celda, aparece el triangulito y el triangulito me carga los códigos. Esa es la acción que estamos haciendo acá, ¿no? Cargar los códigos más rápido. ¿Listo? Recuerden que los códigos están en la hoja comisiones. Ahora, con ese código voy a traer el apellido del vendedor. ¿Mm? Igual buscar V. ¿Listo? El valor buscado es el que está arriba. Punto y coma. ¿Cómo se llama la matriz? Le pusimos datos comisiones. Datos comisiones. ¿Listo? Ahí es donde él va a ir a buscar. Punto y coma. ¿Qué quiero que me traiga? La columna apellidos, recuerden que está en el número 2, entonces tráigame el apellido, número 2. Y para que sea una coincidencia exacta, le colocamos la palabra falso. Y cierro paréntesis. Miren ahí, ya está la fórmula de buscar B. D6 es lo que yo busco, que es el código CL1003. ¿En dónde lo busco? En datos comisiones, que es el nombre que le pusimos a toda la tabla que tenemos en la hoja comisiones. Que traemos la segunda columna que tiene los apellidos, o sea, la 2, y para una coincidencia exacta colocamos la palabra falso. Entonces miren que allá tenemos el buscar. ¿Qué nos debe aparecer? Nos debe aparecer el apellido de ese vendedor. Vamos a presionar Enter y mire que nos aparece un señor Abad. ¿Listo? Vamos a buscar al señor Abad. El señor Abad, mire que es el código 1003. ¿Listo? Entonces miren que sí nos trajo el apellido. ¿Qué nos está pidiendo? El tipo. Vamos a mirar en qué columna está el tipo. Mire, el tipo está en la columna 3. ¿Sí? Recuerden que es el tipo de trabajador, ¿no? Estable o libre. En este caso, ese señor es libre. Vamos a ver si nos trae la L. Con una fórmula de buscar B. Buscar V. Valor buscado es el mismo código que tenemos en D6. Donde lo estamos buscando es lo mismo. En datos comisiones. ¿Sí? Punto y coma. Esta vez no vamos a traer la columna 2 porque está en la 3. Entonces vamos a colocar 3, punto y coma. Y ahora para que haga una búsqueda exacta, pues vamos a colocar la palabra falso. ¿Sí ve que lo único que cambiamos aquí es lo que vamos a traer? El resto fue la misma fórmula. Y lo que vamos a traer, pues en este caso es lo que está en la columna 3. Y miren que me trajo la L. ¿Bien? Entonces miren que sí está funcionando la búsqueda, ¿no? Me trajo la L, que eso era lo que me tenía que traer. Ahora, total a pagar. Vamos a comisiones. Para el señor Abad, según esto, el total me tiene que traer 309. Pero el total, ¿en qué columna está? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la columna 12. Sí, está en la 12. Entonces le tengo que decir que me traiga lo que está en la 12. ¿Listo? Bueno, voy por aquí, entonces hago el igual, buscar V,
Le digo que estoy buscando el mismo código, que la matriz se llama datos comisiones o como usted la haya llamado, no se preocupe, y que me traiga la 12. Punto y coma, falso para encontrar una coincidencia exacta. Y cierro paréntesis. ¿Listos? Bueno, entonces ahí ya tenemos la fórmula que nos va a traer el total a pagar. Lo que no se ve aquí es como muy bonito, pero le vamos a colocar aquí un símbolo de moneda. Listo. Y ahí me dice que hay 308,70. Vamos a ver cuánto es. Ah, bueno, aquí tiene una aproximación a 309, pero realmente el valor es 308,70. ¿Sí? Lo que pasa es que al otro lado está con aproximación. ¿Sí? Si aquí le quitamos los decimales, pues me aproxima a 309. ¿No? Entonces ahí ya me está trayendo los datos. Ahora, ¿cómo pruebo que haga el cambio? Pues me cambio de código. Por ejemplo, hagamos con el 9. ¿Sí? El 9 es el señor Díaz y es un trabajador libre y gana 346. Entonces, el 9 es el señor Díaz, mírenlo acá, es un trabajador libre y gana 346 pesos. ¿No? O el total de pago es 346. ¿Bien? Entonces, mire que la fórmula de buscar B también funciona para este lado. Solo que hicimos esto pues con una tabla más grande. Antes lo habíamos hecho con una tabla más pequeñita. Pero mire que también funciona con una tabla mucho más grande, que tenga más columnas. Lo que recuerden que es muy importante aquí en la búsqueda es que los códigos no se pueden repetir. ¿Sí? Tengan en cuenta que el código no se puede repetir. Por ejemplo, ahorita estamos buscando el 1009. ¿Listo? Si yo le digo al señor Abad que ahora es el 1009, ¿sí? ¿Sí? El señor Abad ahora es el 1009, igual que el señor Díaz. Entonces, ¿qué me va a mostrar él? Me va a mostrar los datos del señor Abad. ¿Listo? Y miren que aquí me está mostrando los datos del señor Abad. Entonces, ¿el problema cuál es? Que si usted repite los datos, pues él me muestra el primero que encuentre. ¿Sí? El primerito que le encuentre, ese es el que muestra. Y el otro no lo muestra. ¿Sí? Eso es una de las diferencias que tiene esta búsqueda, que él pues muestra lo primero que encuentra. Entonces hay que tener mucho cuidado con que la columna donde estamos buscando pues tenga eh, datos diferentes, ¿no? Que los códigos siempre sean diferentes. Que la columna izquierda siempre tenga datos diferentes. ¿Listo? Que no se repita, porque si no, pues la búsqueda no nos funciona. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, inquietud? No hay problema. No, señor, todo claro. Entonces, les recomiendo echar una práctica de este ejercicio. Este ejercicio es interesante. Perdón. Lo pone a uno a pensar, pues, qué operación utilizar, qué función utilizar, para qué me sirve. Y pues eso es lo que básicamente se busca en este ejercicio. Que nos pongan a pensar, pues, qué forma la podemos utilizar. Entonces, eso es lo que uno trata de hacer mucho, pues, en Excel. De pronto habrá oportunidades en que no es tanto fórmula, sino son datos. Por ejemplo, en la siguiente unidad que vamos a ver el lunes, pues ya no tenemos tantas fórmulas, lo que tenemos es procedimientos para mirar datos. Entonces ya nos pasan toda esta información y lo que hacemos es tratar de pues identificar información. ¿Listo? Entonces esta partecita es la de fórmulas para que la vayan practicando, para que si encuentran alguna otra fórmula, pues también se puede practicar, no importa, así no esté en este ejercicio, pues hay otras fórmulas que se pueden ir practicando. ¿Dónde uno sabe dónde están las fórmulas o cuáles son? Aquí en la pestaña fórmulas en la parte superior, ¿sí? Aquí donde nombramos los rangos, también hay un grupo que se llama biblioteca de funciones. Y la biblioteca de funciones pues tiene grupos como por ejemplo el de matemáticas y trigonométricas. ¿Sí?
Si yo lo presiono, entonces aquí me muestra todas las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Por ejemplo, cociente. Devuelve la parte entera de una división. ¿Sí? Si se acuerdan, la división tiene dos partes, ¿no? Entonces, mire que aquí hay una función que me devuelve solo la parte entera de la división. Y la otra parte se llama residuo. ¿Listo? Residuo. Proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. Entonces, mire que ahí también me está la otra parte de la división. Por eso es que la palabra división no existe. Existe la palabra residuo o cociente, ¿sí? En el caso de las funciones. ¿Listo? Con la barrita, pues lo que nos muestra es el cociente, no nos muestra el residuo. Ese es también la diferencia en la división. ¿Listo? Bueno, pero ahí hay bastantes y uno las puede ir buscando. No vayan a buscar la resta, porque eso no existe, ni tampoco existe la palabra diferencia. No, esa resta sí no existe, o sea, es de las pocas que no existen. La suma sí existe. La, la multiplicación es el producto, ¿sí? Entonces ahí también podemos sacar un producto, ¿sí? Y también con la palabra pues funciona, ¿sí? Entonces si van a conocer de pronto funciones adicionales o en algún momento buscan alguna función, no se les olvide que está la biblioteca de funciones, ¿sí? Ahí se saca uno la duda a ver si existe la función o no existe, ¿no? Entonces ahí ya uno las busca dependiendo de qué grupo pertenezca. Entonces ahí uno va mirando. Y eso hay muchísimas, ¿no? No es que uno se las vaya a aprender todas. Yo, por ejemplo, que me acuerde así haber tocado las financieras, como dos nomás. El resto de estas financieras yo prácticamente nunca las he tocado. Porque no me he dedicado mucho a toda esta parte financiera, ¿sí? De pronto venga a ver si encuentro alguna que me suene. Mm, de pronto no, esta no. No, ahora sí que las miro, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo de ninguna de esas que la haya utilizado. Creo que ahora no. Bueno, pero eso sirve para hacer muchas cosas. Sí, ahí sí le toca a uno sentarse a mirar a ver qué hace. Cuando uno mira una función, por ejemplo, cualquiera, no importa. Miremos esta que dice duración. Me dice la descripción y adicionalmente hay una opción que me dice más información. Entonces, en más información me abre la ayuda y yo ya puedo empezar a buscar cuáles son las funciones que Excel me muestra. Por ejemplo, esto era una financiera, ¿no? Financieras. Vamos a buscar por aquí esa función otra vez. Hay una de amortización. Bueno, con función nunca la había utilizado. Alguna vez lo hice por allá en la universidad, pero no más. Con funciones no. Hay una función que se llama DB, tasa, moneda, duración. Aquí está. ¿Listo? Selecciona uno duración o la que esté buscando y le dice más o menos cómo es, ¿sí? O qué hace. La función duración es una de las funciones financieras. Devuelve la duración de Macaulay para un valor par supuesto de 100 pesos. Bueno, ahí sí ya toca saber de funciones financieras y de la parte financiera. Pero cada función que está aquí en Excel pues tiene su ayuda, ¿sí? Entonces usted puede buscar cualquier función y le va a generar la ayuda también dentro de Excel, ¿sí? Esa es una de las ventajas que tiene tener la biblioteca de funciones de Excel ahí mismo, que cada descripción de la función pues se encuentra dentro del programa, ¿sí? No necesita ir a buscar ni siquiera en internet. Necesita es abrir la biblioteca de funciones y mirar a ver cuál es la que usted está buscando. ¿Sí? Si ya quiere ver un ejemplo, pues sí, uno se pone a buscar ejemplos en internet más bien. Pero pues no significa que la biblioteca no funcione y no nos sirva para buscar cosas y para empezar a mirar pues qué más hay. Eso sí, hay muchísimas cosas, pero no me preocupe que uno con el tiempo va aprendiendo de a poquito, ¿sí? Se va aprendiendo unas, después se va aprendiendo otras y así sucesivamente. Y la que se le olvide, pues vuelve y la repasa. No hay problema. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy.
Voy aquí a detener la grabación.